Meditando su palabra. De la Biblia Jerusalén, continuamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro segundo de Samuel, desde el capítulo 20 en adelante. Mefibosé. También Mefibosé, nieto de Saúl, bajó al encuentro del rey David. No había aseado sus manos, no había cuidado sus bigotes, ni había lavado su vestido desde el día en que se marchó el rey hasta el día en que volvió en paz a Jerusalén. Cuando llegó al encuentro del rey, éste le dijo: ¿Por qué no viniste conmigo, Mefibosé? Respondió él: Majestad, mi servidor me engañó. Tu siervo había pensado aparejar mi asno, montar en él e irme con el rey, pues ya sabes que tu siervo es cojo. Pero me ha calumniado ante mi señor el rey. Sin embargo, el rey, mi señor, es como el ángel de Dios y hará lo que mejor te parezca. Toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey, mi señor, y tú con todo has concedido un puesto a tu siervo entre tus comensales. ¿Qué derecho tengo yo a implorar todavía al rey? El rey le dijo: No tiene sentido que sigas repitiendo tus palabras, pues he decidido que tú y Siba os repartáis la tierra. Dijo Mefibosé al rey: y aún todo puede llevárselo, ya que mi señor el rey ha vuelto a su casa sano y salvo. También Barzillai de Galaad había bajado de Rogelim y había cruzado el Jordán con el rey para despedirle allí. Barzillai era muy anciano, tenía 80 años durante la estancia del rey en Mahanaim. Le había proporcionado alimento, pues era un hombre muy rico. Dijo el rey a Barzillai: Sigue conmigo a Jerusalén, que tu manutención corre de mi cuenta. Pero Barzillai dijo al rey: Pocos años podré ya vivir, ¿para qué voy a ir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años. ¿Te crees que soy capaz de distinguir lo bueno de lo malo? Tu siervo es incapaz ya de saborear lo que come o lo que bebe. Ni siquiera puedo oír la voz de los cantores y cantoras, porque he de seguir siendo una carga para el rey mi señor. Tu siervo continuará con el rey un poco más allá del Jordán, pero ¿para qué ha de concederme el rey tal recompensa? Permite que tu siervo se vuelva para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Aquí está tu siervo Quinán, que siga él con el rey mi señor, y haz con él lo que bien te parezca. Dijo el rey: Que venga Quinán conmigo, haré por él cuanto desee, y todo cuanto me pida te lo concederé. Toda la gente cruzó el Jordán cuando lo hubo cruzado el rey,
besó a Barzillai y le dijo, y Barzillai regresó a su casa. Toda la gente cruzó el Jordán. Cuando lo hubo cruzado, el rey besó a Barzillai y le bendijo, y Barzillai regresó a su casa. Siguió el rey hacia Gilgal, y Quinán pasó con él. Hicieron pasar a toda la gente de Judá y a la mitad de la gente de Israel. En esto todos los hombres de Israel fueron al rey y le dijeron, ¿por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te han acaparado y han ayudado a cruzar el Jordán al rey de su familia y a todo su séquito? Los hombres de Judá respondieron unánimemente a los hombres de Israel, porque el rey está emparentado con nosotros, porque os tiene que irritar esto. ¿Hemos vivido acaso a expresar del rey? ¿O a expensas del rey? ¿O nos hemos reservado algo para nosotros? Los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá, nosotros tenemos 10 partes del rey y más derecho que vosotros sobre David. ¿Por qué tenéis que menospreciaros? ¿No fuimos nosotros los primeros en hablar para ayudar a volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más ásperas que las de los hombres de Israel. Había allí un malvado llamado Seba, hijo de Bicri, benjaminista, que hizo sonar el cuerno anunciando, no tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Jesé, cada uno a su tienda Israel. Todos los hombres de Israel se apartaron de David para seguir a Seba, hijo de Bicri, pero los hombres de Judá siguieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Una vez instado en su palacio de Jerusalén, tomó David las 10 concubinas que habían dejado al cuidado de la casa y la puso bajo custodia, proveyó a sus mantenimientos, pero no se acordó de ella y permanecieron encerradas hasta el día de su muerte como viuda de por vida. El rey dijo a Amasá, convócame a los hombres de Judá y preséntate aquí dentro de 3 días. Partió Amasá para convocar a Judá, pero tardó más tiempo del señalado. Entonces David dijo a Abisai, ahora Seba, hijo de Bicri, nos va a hacer más daño que Absalón. Toma bajo tus órdenes a mis veteranos y parte en su persecución para que no alcancen las ciudades fortificadas y los perdamos de vista. Los hombres de Joao, los gereteos, los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén en persecución de Seba, hijo de Bicri. Estando ya cerca del promontorio rocoso que hay en Gabaón, se encontraron con Amasá. Joao iba vestido de militar y llevaba con él la espada envainada y ceñida al costado, pero la espada se escurrió de la vaina y cayó. Joao preguntó a Amasá, ¿está bien, hermano mío? Al tiempo que sujetaba con sus manos derechas
la barba de Amasá como para besarle. Pero Amasá no se había fijado en la espada que Joao tenía en las manos. Entonces Joao le hirió en el vientre y se esparcieron sus entrañas por tierra. No necesitó repetir el golpe para rematarlo. Luego Joao y su hermano Abisai, continuaron la persecución de Seba, hijo de Bicri. Uno de los hombres de Joao se quedó junto a Amasá y dijo: el que esté a favor de Joao y de David, que vaya tras Joao. Amasá, envuelto en sangre, yacía en medio del camino. Al ver a aquel hombre que todo el mundo se detenía, apartó del camino el cadáver de Amasá y lo dejó en el campo. Cuando advirtió que todos los que llegaban hasta el que paraban, lo cubrió con una capa. Cuando Amasá fue apartado del camino, todos los hombres siguieron en pos de Joao en persecución de Seba, hijo de Bicri. Mientras atravesaba toda la tribu de Israel camino de Abel-Bes-Maacá, los aliados se le unían y le seguían. Una vez llegado, le cercaron en Abel-Bes-Maacá, alzaron junto a la ciudad un terraplén que llegaba hasta el contramuro, al tiempo que el ejército que estaba con Joao hacía trabajo de zapas para derribar el muro. Entonces una mujer muy sagaz gritó desde la ciudad: escuchad, decía Joao que se acerque aquí, que quiero hablarle. Se acercó él y la mujer le preguntó: ¿eres tú, Joao? Respondió él: sí, yo soy. Ella le dijo: escucha las palabras de tu sierva. Te escucho, replicó él. La mujer continuó: antes se solía decir, si alguien quiere consultar algo, que consulte en Abel, y el asunto quedaba zanjado. Somos una ciudad pacífica y fiel en Israel. ¿Por qué pretende destruir una ciudad que es madre de ciudades en Israel? ¿Por qué quiere destruir una heredad de Yahvé? Respondió Joao: nada más lejos de la realidad que yo quiera destruir y aniquilar. No se trata de eso. Es que andamos buscando a un hombre de la montaña de Efraín llamado Seba, hijo de Bicri, que se ha rebelado contra el rey, contra David. Entregadlo en nuestras manos y me marcharé de la ciudad. La mujer respondió a Joao: te echaremos su cabeza por encima del muro. La mujer habló a la gente de la ciudad con su habitual sagacidad, así que le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joao. Entonces éste hizo sonar el cuerno y se alejaron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joao regresó a Jerusalén junto al rey. Joao era jefe de todo el ejército de Israel. Benaía, hijo de Joada, era jefe de los quereteos y los peleteos. Adonirán era jefe de la leva,
y Josafá, hijo de Ahilú, era el heraldo. Seraya era secretario, Sadot y Abiatar eran sacerdotes, también era el Yairita, era sacerdote de David. En tiempo de David hubo hambre por 3 años consecutivos. David consultó a Yahvé, que respondió así: Saúl y su familia siguen manchados de sangre por haber asesinado a los gabaonistas. Llamó el rey a esto y les dijo: estos gabaonistas no eran israelitas, sino unos de los residuos amorreos con lo que los israelitas se habían juramentado. Pero Saúl intentó exterminarlo, llevado del cielo por la israelita y por Judá. Dijo pues David a los gabaonistas: ¿qué puedo hacer para aplacaros y para que bendigáis la heredad de Yahvé? Le respondieron los gabaonistas: no se trata de que exijamos oro o plata a Saúl y su familia, ni tampoco de que sea ejecutado Daniel en Israel, nadie en Israel. David le dijo: haré por vosotros lo que me digáis. Entonces ellos dijeron al rey: aquel hombre quiso exterminaros y proyectó aniquilarlos para hacernos desaparecer de todos los territorios de Israel. Pues bien, queremos que se nos entregue 7 descendientes suyos para despeñarlos ante Yahvé en Gibea de Saúl, el elegido de Yahvé. El rey dijo: os lo entregaré. Pero el rey perdonó a Mefibosé, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, a causa del juramento sagrado que habían hecho entre ellos David y Jonatán, hijo de Saúl. Tomó el rey a los hijos de Rispa, hija de Aya, había dado a Saúl a Armoní, Mefibosé, y a los 5 hijos que Mica, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzilai y de Mejolá, y lo entregó a los gabaonistas, que los despeñaron en el monte ante Yahvé. Cayeron los 7 a la vez, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Rispa, hija de Aya, tomó un sayal y se lo tendió sobre la roca, y allí estuvo desde el comienzo de la siega hasta que cayeron sobre los cadáveres la lluvia del cielo. No permitió que se pasaran junto a ella las aves del cielo por el día, ni bestia salvaje por la noche. A David le comunicaron lo que había hecho Rispa, hija de Aya, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán. Los tenían los vecinos de Yavis de Galaad, que lo había hurtado de la emplanada de Basán, donde los filisteos lo habían colgado el día que mataron a Saúl en Gelboa. David ordenó que trasladaran desde allí los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, y que recogieran los de los despeñados. Después sepultaron los restos de Saúl
y lo de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, y ejecutaron cuanto había ordenado el rey. Después de todo esto, Dios quedó aplacado con la tierra. Hubo otra guerra entre los filisteos e Israel. David se instaló con sus veteranos y atacaron a los filisteos. David estaba extenuado. Gisbi, hijo de Noa, era un campeón de los descendientes de Rafa. Su lanza pesaba 300 siclos de bronce y ceñía una espada nueva. Se propuso matar a David, pero acudió en su socorro a Abisai, hijo de Sarbia, que mató al filisteo. Entonces los hombres de David le conjuraron con esta palabra: no vuelvas a salir a combate con nosotros para que no se extinga la lámpara de Israel. Después de estos sucesos hubo guerra de nuevo en God contra los filisteos. En aquella ocasión, Sibecai Husatita mató a Asad, uno de los descendientes de Rafa. Hubo otra guerra en God contra los filisteos, en la que el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gad, el asta de cuya lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gad. Había allí un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total. También el descendiente de Rafa desafió a Israel, y Jonathan, hijo de Simá, hermano de David, lo mató. Estos 4 descendientes de Rafa de Gad y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos. David entonó a Yahvé este cántico el día que lo salvó de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl, y dijo así: Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio, mi salvador, me salva de la violencia. Invoco a Yahvé digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban torrentes destructores, los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en su oído. La tierra rugió, retembló, temblaron las bases de los montes, vacilaron bajo su furor. De su nariz salía una humeredad, de su boca un fuego abrasador, y lanzaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó con espeso nublado a sus pies. Volaba a los lomos de un querubín sostenido por las alas del viento. Se rodeó de un cerco de tiniebla, de lluvia densa y espesos nubarrones. El brillo de su presencia despedía granizo y ascua de fuego. Tronó Yahvé en el cielo, lanzó el Altísimo su voz, disparó sus saetas y los dispersó, la cantidad de rayos los desbarató. El fondo del mar quedó a la vista, los cimientos del orbe aparecieron a causa de tus bramidos, Yahvé, al
resollar el aliento de su nariz. Lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversario más fuerte que yo. Me aguardaban el día de mi ruina, mas Yahvé fue un apoyo para mí. Me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. Mi rectitud recompensa Yahvé, retribuye la pureza de mis manos, pues grandes los caminos de Yahvé y no me rebelé contra mi Dios. Pues tengo presentes sus normas, sus preceptos, no aparto de mi lado, he sido irreprochable con él y de incurrir en culpa me he guardado. Yahvé retribuye mi rectitud según mi pureza, que él concede con el leal, te muestra leal, intachable con el hombre sin tacha. Con el puro eres puro y sagaz con el ladino, tú que salva a la gente humilde y abate los ojos altaneros. Tú, Yahvé, eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Con tu ayuda yo fuerzo el cerco, con mi Dios asalto la muralla. Dios es íntegro en su proceder. La palabra de Yahvé acrisola escudo de quienes se acogen a ella. Pues ¿quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de fuerza y hace mi conducta irreprochable, que hace mis pies como de sierva y en la altura me sostiene en pie, que adiestra mis manos para la lucha y mis brazos para tensar el arco. Tú me das tu escudo victorioso, multiplica tus cuidados conmigo, al andar ensancha mis pasos, mis tobillos no se tuercen, pero persigo a mis enemigos, los deshago, no vuelvo hasta que acabo con ellos, los machaco, no pueden levantarse, sucumben debajo de mis pies. Me ceñí de valor para el combate, sometes bajo mis pies a mis agresores, pone en fuga a mis enemigos, extermina a los que me odian. Pide auxilio y nadie lo salva, a Yahvé y no le responde. Los reduzco como polvo de tierra, los pisos como barros de la calle. Me libra de los pleitos de mi pueblo, me pone al frente de naciones, pueblos desconocidos me sirven. Los extranjeros me adulan, todo oído me obedecen. Los extranjeros se acobardan, dejan temblando a su refugio. Viva Yahvé, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios Salvador, el Dios que me concede la venganza y abate los pueblos a mis plantas. Tú me libras de mis enemigos, me ensalta sobre mis agresores, me salva del hombre violento. Por eso te alabaré entre las naciones, en tu honor, Yahvé, cantaré y él ennoblece la victoria de su rey y muestra su amor a su ungido, a David y a su linaje para siempre. Hermanos, el libro Segunda de Samuel, que se ha venido leyendo en el Antiguo Testamento de la Biblia Jerusalén, nos ayuda a entender en la historia la cronología de
gobierno del rey, cuando Absalón, su hijo, ha tomado al gobierno y lo ha hecho huir con sus séquitos hacia afuera de la ciudad, pero en combate Absalón muere y David regresa y toma de nuevo a Jerusalén, la gobierna y termina las guerras. Estas guerras que David empezó y terminó fueron dirigidas, inspiradas en su oración y meditación con Dios, de que Dios, cuando sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, le había dicho que no dejaran pobladores en aquella tierra, porque esa tierra él la iba a destituir a todos los habitantes para dársela a la descendencia de Abraham. Pero los israelitas que llegan y toman posesión de Canaán, algunos hicieron contrato y acuerdo con los pobladores y le permitieron quedarse. Los filisteos, que fueron parte de ellos, en cananeo, le dieron mucha, pero mucha guerra a los reyes que continuaron cuando el pueblo de Israel ya no quería ser dirigido por Samuel, que Dios le hablaba, el profeta Samuel, era que el juez y el último juez, que fue el profeta Samuel, oyó que el pueblo eligió rey, que fue a Saúl, que Samuel ungió. Pero Saúl tampoco hizo lo que le agradaba a Dios. Dios quería exterminar por completo a aquellos pueblos y pobladores rebeldes que se habían rebelado contra él, para que esa tierra fuera todas de los descendientes de Abraham. Entonces, él, por conveniencias materiales, sociales, políticas y económicas, Saúl no decidió exterminar. Entonces Samuel se enojó con Saúl y Saúl fue destituido y eligieron a David. David fue un pecador porque él mandó a matar a Uría, el esposo de Betsabé, su esposa, y él la tomó a ella estando Uría vivo. Pero David tenía un detalle muy importante. Él era fiel a todo lo que Dios le pedía y lo cumplía, y cuando él pecó, él se humilló al Señor y reconoció su pecado y se humilló de tal manera que pidió perdón y entregó su vida al Señor para que el Señor la destruyera, porque él pecó. Pero el Señor sabía que David era fiel a los mandatos en cuanto a la guerra, y nadie en Israel fue tan fiel como rey, como David, que fue el que fue exterminando todos esos pueblos que quedaron allí y que luchó para hacer que Canaán pues sea solo de los descendientes de Abraham. Este libro, Segunda de Samuel, es hermoso y nos habla de la cronología y la historia de ese gobierno de un pecador. Y aquí vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros, en una forma personal, Dios nos habla, porque fuimos criaturas hechas a su imagen y semejanza, y porque en el fondo de cada uno de nosotros hay un espacio donde Dios habita, y es responsabilidad de nosotros mantener ese espacio vivo y ayudarnos nosotros mismos con esa misión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y serle fiel a Dios a través de la enseñanza de Jesús, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar y capacitar, porque cuando nos apartamos del Señor y estamos en pecado, pues las bendiciones se alejan.